Historias de Jack. Empezamos. Me quedan como mucho 3 años de vida y estaba dispuesto a gastar cada dólar para no morir. 69 años, un corazón que late como si cada golpe fuera un último esfuerzo y una fortuna que podría comprarme cualquier cosa, excepto tiempo. Los médicos ya no me vendían esperanzas, solo pastillas para dormir mejor, dietas para retrasar lo inevitable y citas en hospitales que olían a derrota. Yo nunca he sido un hombre que acepte un final anunciado, no cuando el dinero puede torcer cualquier destino. Un viejo socio de inversiones, Howard, me visitó una noche. La chimenea crepitaba, el whisky era caro, pero su tono era más grave que nunca. Me habló de un producto del que jamás había oído. No se conseguía en farmacias, ni en clínicas privadas de lujo, ni siquiera en esos centros clandestinos de medicina experimental que tanto frecuentan los millonarios enfermos. Lo llamaban Calcio Human Bone Premium. Me reí. Sonaba a charlatanería macabra, pero Howard no sonrió. Me explicó con la calma de quien habla de un buen vino, que era polvo hecho a partir de huesos humanos jóvenes y sanos, no de cadáveres, de personas vivas. Decía que contenía calcio orgánico activo y otros minerales en un estado tan puro que el cuerpo los absorbía como si fueran suyos. Según él, regeneraba huesos, fortalecía músculos y articulaciones y ralentizaba el deterioro físico. Había clientes que aseguraban sentirse 10 o 15 años más jóvenes en cuestión de semanas. No le dije que estaba loco. No le acusé de inventar una historia de horror. Solo pedí el enlace. Entrar en ese rincón de la Deep Web fue más fácil de lo que imaginaba. No había hackers misteriosos ni códigos indescifrables. Solo un mercado digital bien diseñado, limpio, casi elegante. Entre los productos prohibidos, el HBP7 destacaba como una joya minimalista. Un frasco de cristal oscuro, etiqueta dorada y una advertencia mínima. Mantener en lugar fresco y seco. No compartir. Dosis máxima, 2 gramos al día. El precio era una declaración de exclusividad. $75,000 por un frasco de 200 gramos. No había descripción explícita de su origen, pero los testimonios eran inquietantes. Rostros difuminados, voces distorsionadas, gente mayor que decía haber recuperado movilidad, vista y fuerza. Un hombre aseguraba haber vuelto a tocar el piano tras años de artritis. Una mujer juraba que podía volver a correr maratones. El proceso de compra era extraño. No pedían dirección postal, solo coordenadas GPS y una fecha. El pago se hacía en criptomoneda, sin contacto humano, sin recibos. 3 días después, recibí una notificación en un correo que jamás había usado para nada más. Entrega completada. Bajé hasta la verja de mi finca en Maine, y allí estaba. Una pequeña caja metálica, cerrada con un precinto blanco sin marcas. No había vehículo, ni huellas en la grava, ni señales en las cámaras de seguridad, como si hubiera aparecido sola. Dentro, el frasco. El polvo era de un blanco limpio, finísimo como harina, con un olor suave, casi mineral. Lo observé durante minutos antes de atreverme. Esa noche, en la cocina, lo medí con una cucharilla. Lo probé directamente, sin mezclar. El sabor no era desagradable, pero tenía algo extraño, como si se disolviera en la lengua antes incluso de tocar la saliva. Me produjo una sensación inmediata de calor en el pecho, un latido más fuerte. No supe si era el efecto del polvo o de mi propia sugestión. Los primeros días no pasó gran cosa. Dormía mejor y los dolores de cadera disminuyeron. A la semana me di cuenta de que subía las escaleras sin sujetarme al pasamanos. A los 10 días podía caminar kilómetros sin quedarme sin aire. A las 2 semanas, corrí. Corrí como no lo hacía desde hacía 20 años. Fue entonces cuando me convencí de que Howard no había exagerado. Me sentía ligero, fuerte, despierto. Tenía energía para trabajar hasta la madrugada. Mi piel se veía más firme, mis manos menos huesudas. Hasta mi vista parecía más clara. Pedí más.
Esta vez 4 frascos, $300,000. Y entonces en la caja, junto a los frascos, había algo nuevo. Una pequeña tarjeta escrita a mano, en papel grueso. Jack, lote fresco, extraído ayer. Me quedé mirando esa frase durante minutos. La palabra extraído no me gustó. No podía dejar de imaginar de qué clase de fuente había salido el polvo. Pero la sensación de mi cuerpo, ese renacimiento que sentía cada mañana, ahogaba cualquier duda moral. Pedí el tercer envío sin pensarlo 2 veces. A los 3 meses, los resultados eran casi milagrosos. Mis análisis médicos desconcertaban a cualquier especialista. La densidad ósea que mostraban mis radiografías correspondía a la de un hombre de 30 años. Mi colesterol y triglicéridos estaban en niveles perfectos, y mi hígado parecía limpio como si jamás hubiera probado un solo trago de alcohol. Pero yo sabía la verdad, y cada vez que el doctor me preguntaba cómo lo había logrado, yo inventaba alguna historia. Dieta estricta, ejercicio, suplementos naturales de última generación, mentiras piadosas para ocultar lo que realmente hacía. Sin embargo, no todo era perfecto. Empecé a notar cambios inquietantes. Una noche, después de subir la dosis a 5 gramos diarios, más del doble de lo recomendado, sentí un hormigueo intenso en los dientes, como si estuvieran vibrando desde dentro. Al despertar, mis uñas habían crecido desproporcionadamente en una sola noche, duras y gruesas, casi como garras. A simple vista parecía un don, pero la sensación era extraña, casi ajena. Mi sueño, antes plácido, se tornó inquieto y pesado. Cerraba los ojos y las imágenes no tardaban en llegar. Manos atadas con fuerza, luces clínicas y frías que iluminaban un espacio blanco, el sonido metálico y constante de una sierra oscilante. No eran simples pesadillas, sino recuerdos casi físicos, tan vivos que podía sentir el frío en la piel y el latido acelerado del corazón. Mi cuerpo parecía recordar un dolor que no era mío, una tortura ajena que se filtraba con cada dosis del polvo. El miedo empezó a roerme. Decidí investigar más allá de la superficie. Envié un mensaje al único contacto que figuraba en la página donde compraba el producto. No esperaba respuesta, pero un día después llegó un mensaje corto y frío. Sujetos, clase joven adulto, 18 a 25 años. Salud óptima. Extracción bajo anestesia. La frase me golpeó con la fuerza de un puñetazo. No cadáveres, sino personas vivas, mantenidas con el mínimo de cuidados médicos para que sus huesos fueran extraídos poco a poco, sin matarlas, pero condenándolas a una vida de dolor y mutilación permanente. Cada hueso, cada partícula pulverizada y vendida al mejor postor. Según el remitente, el cuerpo humano podía regenerar ciertos huesos si se le daba el tiempo, aunque el daño era irreversible. Sentí náuseas, ganas de vomitar, pero no podía dejarlo. Había invertido demasiado. Podría haber destruido los frascos y tirado el dinero, pero el hambre de juventud y fuerza era más fuerte que mi conciencia. Cada mañana me justificaba a mí mismo. Ellos sobreviven, les pago por su cuidado. Es un intercambio. Palabras huecas para apagar el ruido en mi cabeza. Pero el malestar creció con las semanas. Las tarjetas manuscritas, que antes solo decían lote fresco, empezaron a mostrar iniciales y descripciones específicas. JM, 19 años. Extracción femoral parcial. AC, 22 años. Costillas 9 a 11. Reconocí esas iniciales. Empezaron a aparecer en mis sueños con rostros pálidos, ojos vacíos, mirándome sin decir palabra. No pedían ayuda ni reproches. Solo me observaban con una tristeza que cortaba el alma. Las imágenes se mezclaban con recuerdos propios, y poco a poco la línea entre mi cuerpo y aquellos cuerpos destrozados se desdibujaba. Una mañana, la caja metálica que esperaba en la entrada de la finca no apareció. En su lugar, había un sobre de papel grueso, sin sello ni remitente. Lo abrí con manos temblorosas y encontré una única tarjeta. Jack, el próximo lote será suyo. El mensaje heló mi sangre. Esa noche, al mirarme al espejo, vi algo que antes no estaba.
Mis pómulos hundidos, marcas circulares en los brazos, como si me hubieran pinchado con agujas en varios lugares. Y el último frasco, que recordaba intacto, estaba ahora medio vacío, como si alguien o algo hubiera tomado más de lo que debía. Sentí un dolor profundo y punzante en la mandíbula, una herida interna invisible que parecía crecer con cada latido. Mi cuerpo, que creí renovado, estaba pagando un precio que aún no comprendía. En ese momento entendí la verdadera dimensión del juego. En ese negocio macabro, nadie es cliente para siempre. El polvo que había comprado y consumido venía de vidas rotas, y ahora, de alguna manera, empezaba a reclamarlas. No sé qué me espera, pero sé que esta es la última historia que contaré. Si te ha atrapado esta historia y quieres descubrir más relatos oscuros y sorprendentes, no olvides darle like, suscribirte y dejar un comentario con tu opinión o miedo favorito. ¿Hasta dónde llegarías por robarle tiempo a la muerte? Aquí esperamos tu respuesta. El dinero pudiera oler a miedo. Durante los últimos 5 años he dirigido un grupo que vive en la sombra de Birmania, robando lo que nadie ve, lo que nadie se atreve a tocar, bancos enteros, desde la comodidad de un ordenador, sin que nadie sospeche. Cada operación deja un rastro, un eco invisible que se siente más que se ve, y que siempre llega, tarde o temprano. Todo comenzó con Red. Red no era solo mi mano derecha. Era una mente capaz de doblar sistemas bancarios con un simple clic. Sus dedos eran letales y su mente, un laberinto que solo yo podía recorrer. Cuando apareció, cambió todo. De pronto el mundo virtual nos obedecía a nosotros, y cada operación parecía más un juego que un crimen. Vivíamos en un pequeño apartamento de Yangon, con la humedad pegada a la piel y el ventilador girando lento sobre nuestras cabezas. Red estaba frente a su portátil, la pantalla iluminando su rostro como un altar oscuro. Yo la observaba mientras desarmaba la seguridad de un banco europeo como quien manipula piezas de Lego. Sus ojos brillaban con una mezcla de concentración y excitación que me resultaba inquietante. «Jack», dijo sin mirarme, «esta es la más grande hasta ahora. Si sale bien, nadie tendrá ni idea de que estuvimos aquí». Asentí, aunque un escalofrío recorrió mi espalda. Cada operación tenía un precio invisible, un costo que se nos acercaba silencioso, sin que pudiéramos evitarlo. Red comenzó a navegar por los sistemas, insertando programas que parecían inofensivos, pero que eran trampas mortales para los firewalls. Yo vigilaba la red desde otro equipo, preparado para intervenir si algo fallaba. Al principio todo parecía normal. Las transferencias se ejecutaban sin problemas y los códigos respondían a nuestros comandos. Pero entonces noté algo extraño. Una cuenta que habíamos marcado se movía por sí sola, mostrando saldos que cambiaban sin razón. Los números en la pantalla parecían respirar, retorciéndose como si supieran que los estábamos observando. ¿Lo ves?, preguntó Red, su voz apenas un susurro. No es un fallo, es como si alguien jugara con nosotros. Intenté tranquilizarla, pero la sensación de que algo nos miraba desde dentro de la red se volvió imposible de ignorar. Cada clic nos daba la ilusión de control, pero los sistemas empezaban a comportarse de forma imprevisible. Las transferencias que habíamos planeado se mezclaban con otras, y los fondos parecían duplicarse o desaparecer temporalmente, como si alguien los burlara. Pasaron horas. La habitación se llenó de un silencio pesado, roto solo por el zumbido del ventilador y el tecleo frenético de Red. Observé cómo sus dedos se movían más rápido de lo que creía posible, y me di cuenta de que estaba hablando sola, murmurando fórmulas y comandos en voz baja, como si recitara un hechizo. La humedad de Yangon se mezclaba con un calor sofocante, y yo sentía que la presión de la operación se hacía física, pegajosa sobre la piel. «Jack», Red señaló la pantalla. «Cada transferencia que hacemos vuelve al lugar de origen. Es como si el banco supiera que estamos aquí y se burlara de nosotros». Sentí un miedo frío, distinto al temor de ser descubiertos. Esto era algo más profundo, un sistema que parecía consciente,
capaz de anticiparse a nuestros movimientos. Intentamos desconectarnos, apagar los programas, reiniciar equipos. Nada cambió. Los archivos permanecían abiertos en algún lugar de la red, ecos invisibles que nos perseguían incluso después de cerrar sesión. Por primera vez, entendí que habíamos cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Entonces, Red hizo algo que me dejó helado. Conectó un módulo de vigilancia interno dentro de nuestra propia red, una especie de espejo que nos mostraba cómo los sistemas reaccionaban a nuestros movimientos. Lo que vimos era imposible. Los códigos parecían moverse con intención propia, reorganizándose en patrones que ninguno de nosotros podía entender. Cada comando que introducíamos generaba efectos que no habíamos previsto, como si alguien jugara con nosotros desde otra dimensión digital. Pasamos la noche completa así, atrapados entre la fascinación y el terror. Cada vez que la pantalla parpadeaba, sentíamos que algo estaba allí, acechando, evaluando. No había cámaras, no había policía, no había persecución. Solo nosotros, nuestra red y los fantasmas digitales de los bancos que tocábamos. Cuando finalmente nos detuvimos, el silencio nos envolvió. Red respiraba agitadamente, y yo sentí que mis manos temblaban incluso después de dejar de teclear. Esa noche comprendí algo esencial. La Deep Web no es un lugar que se domine. Es un territorio donde uno puede ser el cazador, sí, pero también la presa. Y nosotros acabábamos de despertar algo que no entendíamos del todo. Nunca pensé que el dinero pudiera oler a miedo, hasta que lo sentí en cada código, en cada transferencia y en cada silencio que quedaba después de apagar el portátil. Pasaron los días y las operaciones continuaron, pero algo cambió. Cada vez que abríamos la Deep Web, sentíamos un murmullo en los códigos, movimientos extraños en los sistemas que antes eran predecibles. Red empezó a trabajar más rápido, más tensa, y yo a veces la encontraba congelada frente a la pantalla, como si hablara con alguien invisible. Una noche, mientras revisábamos un banco asiático, escuché su respiración entrecortada. «Jack, hay cuentas que no podemos tocar. Si las abrimos, todo colapsa». Al principio pensé que exageraba, pero cuando intentamos transferir un fondo, la pantalla se llenó de caracteres incomprensibles. Los números se retorcían, los gráficos se duplicaban, y por un instante sentí que algo nos miraba desde dentro del monitor. No era un virus ni un fallo técnico, era algo distinto, algo que parecía anticiparse a cada movimiento nuestro. Esa noche nos obligó a cambiar la rutina. Red empezó a crear códigos de protección, herramientas que evitaban que los sistemas reaccionaran demasiado rápido. Pero incluso así, cada operación dejaba un rastro que se sentía como una presión en el aire. Las sombras en el apartamento parecían más densas. El ventilador giraba con un zumbido extraño, y cada pequeño sonido nos hacía saltar. Algunas transferencias desaparecían antes de completarse. Otras se duplicaban en lugares que jamás habíamos imaginado. Era como si los bancos jugaran con nosotros, y no había manera de ganar. Empezamos a sentir que nuestros propios sistemas se volvían contra nosotros, que la red tenía memoria propia y que algo dentro de ella estaba aprendiendo, adaptándose a cada estrategia que implementábamos. Red comenzó a tener pesadillas, murmurando números y nombres de cuentas dormida. Yo la escuchaba desde la habitación contigua, sintiendo el mismo escalofrío que la primera vez que vimos la inteligencia de los sistemas. Nos dimos cuenta de que el miedo ya no era algo que sentíamos solo durante las operaciones. Ahora nos acompañaba cada momento del día. Una madrugada, mientras intentábamos acceder a un banco más antiguo, los sistemas reaccionaron de forma aún más extraña. Cada ventana que abríamos en la red mostraba información que no habíamos solicitado, gráficos de movimientos que parecían reflejar nuestros propios pensamientos. Red palideció y me dijo, «Jack, no puedo. Es como si nos estuviera probando. No había rastro físico de nadie. No había vigilancia. No había persecución. Solo nosotros y la red que parecía consciente, que nos obligaba a enfrentarnos a algo que no podíamos controlar. Empezamos a trabajar en silencio absoluto, con la respiración contenida, cada movimiento medido, cada clic calculado.
Algunos códigos comenzaron a borrarse solos, otros se replicaban sin nuestro comando. Era un juego que no entendíamos, pero que debíamos seguir jugando para sobrevivir. Cada operación exitosa era una victoria corta, seguida de un nuevo error que nos recordaba nuestra vulnerabilidad. El miedo se convirtió en rutina. Cada sonido, cada zumbido de los ordenadores, cada luz parpadeante nos mantenía alerta. Incluso el ventilador del techo parecía marcar el ritmo de nuestra ansiedad. Las noches eran interminables. Los días, un intento constante de controlar algo que nos había superado. Red empezó a hablar menos, a concentrarse más, pero sus ojos ya no brillaban con la misma emoción. Yo sentía que, aunque seguíamos ganando dinero, estábamos perdiendo algo más profundo: la sensación de seguridad, la certeza de que podíamos controlar nuestra propia vida. Cada operación nos recordaba que la Deep Web no perdona, que cada sistema tocado, cada cuenta manipulada, deja un eco que se arrastra detrás de ti, invisible, silencioso, pero presente. Ahora sé que el dinero tiene un precio que no aparece en los balances. Lo pagamos con miedo, con insomnio, con la constante sensación de ser observados por algo que nunca podremos ver. Red sigue trabajando porque no puede detenerse, y yo sigo liderando, porque no hay marcha atrás. Pero cada operación deja un recuerdo oscuro, una advertencia silenciosa de que el poder que creemos tener siempre tiene un costo. Nunca pensé que el dinero pudiera oler a miedo, hasta que lo sentí en cada código, en cada transferencia, en cada silencio que quedaba después de apagar los portátiles. Y todavía lo siento cada noche, cuando abro la Deep Web y escucho el murmullo de algo que nos observa desde dentro, paciente, esperando. Era una noche oscura y lluviosa, y el viento golpeaba las ventanas de la casa de Alex con un ritmo irregular, como si quisiera advertirnos de algo que no podíamos comprender. Nos habíamos reunido para despedir las vacaciones, sin imaginar que esa reunión marcaría el inicio de una pesadilla. Éramos 4, Alex, Julia, Marco y yo. Siempre habíamos compartido una curiosidad insaciable por lo extraño y lo prohibido, una especie de atracción hacia lo que daba miedo. Mientras nos acomodábamos en el salón, entre risas y bromas, noté un escalofrío recorrer mi espalda. El aire estaba más pesado de lo normal, como si algo invisible nos observase desde las sombras. Julia, con su entusiasmo habitual, sacó su portátil y dijo con una sonrisa traviesa: «Chicos, encontré algo en la Dark Web». Marco frunció el ceño. Su expresión mezclaba incredulidad y preocupación. «¿La Dark Web no es un poco peligroso?», preguntó. «Tranquilo, no es nada grave», insistió Julia. «Es un juego, solo un reto virtual. Nada puede pasar». En la pantalla brillaba un título extraño: El juego de la azafata. Los gráficos eran llamativos, futuristas, casi hipnóticos. La interfaz prometía desafíos progresivos y recompensas para quienes tuvieran valor. Alex, siempre el más atrevido, no dudó en descargarlo. «Bueno, ¿qué es lo peor que podría pasar?», dijo sonriendo con esa confianza que siempre parecía desafiar lo imposible. Cuando iniciamos el juego, apareció una azafata virtual. Su rostro, iluminado y perfectamente simétrico, parecía amable, pero su sonrisa tenía un matiz extraño, casi perturbador. «Bienvenidos», dijo, su voz suave y casi hipnótica. «Prepárense para desafíos únicos. ¿Están listos?». El primer reto fue trivial: resolver acertijos matemáticos. Julia lo hizo en segundos y todos nos relajamos, riendo, pensando que todo era un simple entretenimiento. Pero algo en su forma de hablar comenzó a cambiar. Su tono era demasiado preciso, casi humano, y de algún modo parecía anticipar nuestros movimientos. El segundo desafío nos hizo buscar objetos escondidos por la casa, y entre risas y carreras, una sensación extraña se fue filtrando en mí. Cada vez que alguien encontraba un objeto, la azafata nos miraba desde la pantalla con una intensidad inquietante, como si evaluara cada gesto, cada respiración. Incluso cuando Alex levantó un cojín, juraría que la azafata parpadeó en sincronía con él. El tercer reto fue aún más inquietante.
Un video nos mostraba realizando una coreografía sincronizada. Lo hicimos riendo, ignorando el nudo que empezaba a formarse en mi estómago. Cuando el video terminó, la azafata nos felicitó, pero su voz ahora sonaba más fría, distante, casi burlona. Y entonces llegó el cuarto nivel. La pantalla se volvió negra y apareció un mensaje simple, directo. Pasen la noche en completa oscuridad, sin luz, resistan y avancen. Nos miramos incrédulos. La idea de permanecer a oscuras nos aterrorizaba, pero no podíamos detenernos ahora. Apagamos todas las luces y nos acomodamos en la sala. Al principio solo había silencio. Luego comenzaron a aparecer sonidos, pasos suaves en el piso superior, susurros apagados que parecían provenir de las paredes, y un frío extraño que se arrastraba por la habitación. De repente, una mano helada rozó el brazo de Julia. Ella gritó y retrocedió, derribando una lámpara que explotó en un destello de luz antes de apagarse. Nos quedamos paralizados, incapaces de movernos, mientras el viento afuera golpeaba con fuerza, como si la noche misma quisiera entrar. La pantalla del teléfono volvió a encenderse. La azafata parecía más viva que nunca, observándonos con una intensidad que nos dejó sin aliento. Han pasado el reto. El siguiente nivel les espera. Solo uno de ustedes podrá avanzar, dijo con voz metálica y distante, dejando un vacío helado tras sus palabras. Marco se ofreció a seguir, aunque su sonrisa apenas ocultaba el miedo que intentaba reprimir. Salió bajo la lluvia, prometiendo regresar pronto. Pero cada minuto que pasaba sin noticias hacía que la ansiedad nos consumiera. La aplicación emitió un nuevo mensaje. Marco ha comenzado el desafío. Su destino determinará el del grupo. ¿Están preparados para seguir? El aire se volvió más pesado y la sensación de ser observados se intensificó hasta ser casi insoportable. Sabíamos, sin poder explicarlo, que la curiosidad nos había llevado demasiado lejos. La azafata no era solo un juego, era un observador invisible que había comenzado a marcar nuestras vidas. Cuando Marco no regresó, la desesperación se apoderó de nosotros. Julia, Alex y yo nos mirábamos en silencio, conscientes de que algo en este juego había dejado de ser virtual. La azafata apareció nuevamente en la pantalla del portátil, pero esta vez su rostro estaba distorsionado, con sombras que se movían bajo sus ojos. Su sonrisa era casi una mueca. Han tardado demasiado. Ahora, el juego los encuentra a ustedes. Un golpe seco retumbó en la puerta, luego otro. No había viento suficiente para explicar los sonidos, y cuando nos acercamos, descubrimos que la puerta estaba cerrada desde afuera. Los golpes se intensificaron, acompañados por un susurro que parecía repetir nuestros nombres, mezclado con un eco metálico que nos helaba la sangre. «Esto no es un juego», susurró Julia con la voz temblorosa. «Nos está observando. Nos está cazando». La pantalla del portátil parpadeó y mostró un mapa de la casa. Pequeños puntos rojos se movían por las habitaciones, representando nuestras posiciones exactas. Cada paso que dábamos aparecía reflejado en tiempo real. Era imposible ignorarlo. El juego nos había invadido, y ahora sabíamos que no podíamos confiar en nada ni en nadie. Intentamos escapar por la ventana trasera, pero estaba cerrada con un cerrojo que nunca habíamos visto. Alex buscó el teléfono para llamar a alguien, pero todas las líneas estaban muertas. Entonces, el portátil se apagó por sí solo y una voz surgió desde la oscuridad de la habitación, idéntica a la de la azafata. El siguiente nivel requiere un sacrificio. Solo quien se atreva puede continuar. La tensión se volvió insoportable. Julia comenzó a llorar mientras temblaba en un rincón. Yo sentía un peso en el pecho, como si algo invisible se sentara sobre mí, observando cada uno de mis movimientos. Y entonces escuchamos un sonido que nos dejó paralizados. Pasos que no coincidían con los nuestros, acercándose lentamente, pero sin producir sombra ni reflejo. «¿Marco?», pregunté, mi voz temblando. «¿Eres tú?». Ninguna respuesta, solo el eco de los pasos que se acercaban cada vez más. Fue entonces cuando la pantalla se encendió de nuevo. La azafata estaba allí, mirándonos fijamente, y detrás de ella,
sombras que parecían figuras humanas, deformadas y retorcidas, como si estuvieran atrapadas en un limbo digital. «Solo uno puede sobrevivir», dijo. «Deben decidir». El miedo nos dividió. Alex quería enfrentarlo, intentando apagar el portátil, pero la azafata parecía anticipar cada movimiento. Julia, paralizada, murmuraba súplicas, mientras yo intentaba mantener la calma, buscando una salida que no existía. De repente, un grito desgarrador proveniente del piso superior nos heló la sangre. Marco estaba allí, o al menos algo que llevaba su forma. Sus ojos eran negros, vacíos, y su boca se movía en un silencio imposible. La azafata apareció entre nosotros, ahora como una figura tangible, con movimientos fluidos y sobrenaturales. «El juego no perdona», susurró acercándose. «El siguiente nivel ya no es virtual, es real». Corremos hacia la puerta principal, pero antes de que pudiéramos abrirla, la figura de Marco bloqueó nuestro paso. Su voz era la suya, pero distorsionada, como si un coro de cientos de voces saliera de su garganta. «No hay salida». Desesperados, retrocedimos, solo para encontrarnos con que la casa había cambiado. Los pasillos se estiraban, las sombras se alargaban, y cada puerta que intentábamos abrir nos llevaba a otra habitación diferente, siempre con la azafata mirándonos desde alguna pantalla que aparecía de la nada. Entonces, la pantalla del portátil proyectó un mensaje final. «El juego termina cuando solo quede uno. La elección está hecha». Alex gritó, Julia lloró, y yo sentí que algo me envolvía desde la espalda. Un frío absoluto me atravesó el cuerpo, y comprendí, con un terror que paralizaba, que el juego no terminaría hasta que uno de nosotros desapareciera para siempre. El último recuerdo que tengo antes de que todo se volviera negro es la risa metálica de la azafata, mezclada con los gritos de Marco y el sonido de mis propios pasos, corriendo por un laberinto que ya no era mi hogar. Sabía, sin lugar a dudas, que la Dark Web había abierto una puerta que no se podía cerrar, y que aquel juego, aquel maldito juego, ahora nos poseía. Una broma entre amigos podría acabar con nuestra cordura. Llevábamos semanas organizando sesiones de juegos de realidad virtual en grupo, buscando algo diferente, algo extremo que nos sacara de la rutina. Esa noche, Alex me envió un enlace peculiar desde un foro oscuro de la Deep Web. No tenía nombre, solo un aviso. «Juega si te atreves, solo juntos». Al principio pensé que era una broma, algo hecho por algún desarrollador con demasiado tiempo libre. Pero la curiosidad pudo más. Nos conectamos los 4 en la misma habitación. La luz azul de los cascos iluminaba nuestras caras en la penumbra, creando sombras que se mezclaban con el silencio tenso que se instaló al colocarlos. El juego arrancó y nos situó en un apartamento vacío, idéntico al que compartimos Alex y yo. Cada detalle estaba reproducido con precisión inquietante. El cuadro torcido en la pared, las marcas en la alfombra, la taza de café que siempre dejaba clara sobre la mesa. Al principio nos reímos, pensando que era simplemente un juego extremadamente realista. Clara comentó con una sonrisa nerviosa: «Esto es demasiado real». Pero pronto notamos algo extraño. Los movimientos de nuestros avatares no coincidían del todo con los nuestros. Miradas que no seguían la cámara, gestos que no habíamos hecho. Alex intentó reiniciar la sesión, pero el menú desapareció. Intentamos quitarnos los cascos y nada respondía. La sensación de estar atrapados creció con cada segundo. En el suelo aparecieron las primeras notas. Mensajes escritos a mano en la realidad virtual, dirigidos a cada uno de nosotros, con detalles íntimos que solo sabíamos entre nosotros. Cada nota nos obligaba a movernos y explorar el apartamento. Al abrir un armario, encontramos fotos virtuales de momentos que habíamos olvidado, con anotaciones burlonas sobre nuestros secretos más vergonzosos. Decidimos mantenernos juntos y seguir las instrucciones del juego, pensando que era la única forma de salir. Cada habitación se transformaba según nuestros recuerdos. La sala de estar mostraba discusiones que habíamos tenido. El baño reflejaba imágenes de nuestros miedos más absurdos, pero increíblemente vívidas. En la cocina, los cubiertos parecían reorganizarse solos,
como si alguien invisible los estuviera colocando. Clara comenzó a temblar y a murmurar: Esto no es un juego. Esto está dentro de nuestra cabeza. Lo siento. Alex intentó mantener la calma, pero yo veía la misma inquietud reflejada en su mirada virtual. Todo lo que sabíamos del otro parecía volverse en nuestra contra. Cada sonido se amplificaba. Cada sombra parecía moverse justo al borde de nuestra visión. El apartamento parecía vivo. Las puertas se cerraban detrás de nosotros sin razón. Los objetos cambiaban de lugar cuando no mirábamos. En un momento, la lámpara del salón se encendió de repente y proyectó sobre la pared la silueta de uno de nosotros, aunque nadie estaba allí. Cada uno empezaba a sentir que sus propios recuerdos estaban siendo manipulados, mezclados con los de los demás, como si el juego hubiera creado una memoria colectiva deformada. Seguimos avanzando por el apartamento siguiendo las notas. Una nos condujo a la habitación de Alex, donde la cama estaba hecha con precisión, pero sobre ella había una serie de objetos que no recordábamos haber visto. Fotografías antiguas de nuestra infancia, cartas que nunca enviamos, pequeños objetos que solo tenían significado para nosotros. Era como si el juego quisiera obligarnos a enfrentarnos a todo lo que habíamos escondido. No solo a los secretos, sino a nuestras propias vidas. Cada paso que dábamos hacía que la atmósfera se volviera más pesada, más opresiva. La luz azulada de la RB oscilaba, creando sombras que parecían respirar. Cuando intenté hablar para calmarlos, mi voz sonaba rara, como si se distorsionara al llegar a sus oídos. La sensación de que alguien o algo nos estaba observando, sin estar realmente presente, crecía. Llegamos al pasillo principal y nos encontramos con un espejo enorme que no recordábamos haber visto. En él, nuestros avatares no reflejaban correctamente nuestros movimientos. Nuestras caras aparecían distorsionadas, con gestos de miedo que no habíamos hecho. La nota final apareció flotando frente a nosotros, escrita con nuestra propia caligrafía digital. Solo uno puede salir, el resto queda. Nos quedamos paralizados. Ninguno hablaba, pero todos lo sentíamos. Cualquier decisión podría ser definitiva. La sala virtual se oscureció, dejando solo fragmentos de recuerdos y sombras flotando, preparándonos para lo que vendría a continuación. Cuando abrí los ojos, todo estaba negro alrededor de nosotros, salvo fragmentos de recuerdos flotando como sombras de lo que habíamos sido y de lo que temíamos ser. La habitación virtual parecía haberse disuelto en una neblina densa que nos envolvía, y cada sonido que emitíamos se multiplicaba, reverberando de forma extraña. Decidimos movernos, aunque cada paso era un desafío. La neblina dificultaba distinguir los objetos, y las paredes, cuando aparecían, parecían respirar. Clara lloraba en silencio. Alex respiraba con dificultad, y yo sentía que el miedo se apoderaba de cada fibra de mi cuerpo. Cada uno de nosotros empezó a notar que el aire virtual parecía más espeso, casi tangible, como si nuestra ansiedad lo hiciera más denso. El juego parecía anticipar nuestros pensamientos. Objetos cotidianos aparecían de repente. La taza de café del desayuno, un bolígrafo que había desaparecido hace semanas, un mando de consola olvidado. Cada uno estaba dispuesto de forma precisa y sin sentido, como si nos estuvieran observando al detalle. Era un recordatorio silencioso de que nada escapaba a esta realidad virtual. Nos guiaban nuevas notas que surgían de la nada. Una nos llevaba al salón, donde los muebles se reorganizaban solos a cada segundo. Al sentarnos en el sofá, sentí una vibración extraña en el casco, como si algo quisiera comunicarse directamente con mi mente. Intenté ignorarlo, pero una sensación de opresión creció en mi pecho. Cada respiración se hacía más difícil, como si el miedo se convirtiera en peso físico. Avanzamos hacia la cocina, y allí el juego mostró un nuevo nivel de crueldad psicológica. Sobre la mesa había un cuaderno que contenía nuestras interacciones recientes en redes sociales, conversaciones privadas y mensajes que habíamos borrado. Todo estaba ahí, perfectamente transcrito, como si alguien hubiera observado cada uno de nuestros movimientos fuera de la realidad virtual. Clara empezó a temblar y a susurrar incoherencias, mientras Alex revisaba las páginas con los ojos muy abiertos, incapaz de creer lo que veíamos.
El miedo comenzó a transformarse en paranoia. Cada sombra se movía con independencia de nosotros. Cada objeto parecía cambiar de lugar cuando no mirábamos. Una lámpara que colgaba del techo empezó a balancearse lentamente, proyectando siluetas que parecían figuras humanas que nos acechaban. No había nadie, pero sentíamos sus miradas. De repente, una puerta apareció donde antes no había ninguna. Al abrirla, nos encontramos en una habitación que parecía nuestra propia casa, pero cubierta de fotografías de nosotros mismos. Momentos cotidianos, algunos felices, otros dolorosos, todos observados con detalle. En cada foto había un mensaje escrito que nos confrontaba con lo que sentíamos en secreto. Celos, rencores, arrepentimientos. Clara gritó y se tapó los ojos, pero el juego no nos permitía huir. Cada intento de movimiento fuera de la ruta marcada provocaba que la habitación se cerrara sobre nosotros, como si nos recordara que estábamos atrapados en un laberinto de recuerdos y emociones. Alex comenzó a discutir conmigo, la tensión aumentando hasta que nos obligó a detenernos y mirarnos. La voz del juego, suave y distante, parecía burlarse de nosotros. Decide rápido, el tiempo se acaba. Llegamos a la última sala. La nota que habíamos visto frente al espejo estaba escrita en cada pared. Solo uno puede salir, el resto queda. Los recuerdos flotaban a nuestro alrededor, deformándose y mezclándose con nuestros peores temores. Cada uno veía versiones de sí mismo que no quería reconocer. Yo sentía que cada sombra, cada objeto, cada sonido me empujaba a un estado de desesperación creciente. Alex tocó un panel de apagado que apareció en el aire. Todo se volvió negro. Abrí los ojos y estaba solo en la habitación real, con los cascos frente a mí. La puerta estaba cerrada. Mis amigos habían desaparecido. No había rastro de ellos. El miedo me congeló. Intenté gritar, pero mi voz parecía perderse en el aire. Miré los cascos y apenas audible en uno de ellos, un susurro virtual resonó. Ahora, empieza tu turno. Todo estaba en silencio, excepto por el latido de mi propio corazón, que me recordaba que, de alguna manera, el juego no había terminado. Un simple archivo podría cambiar tanto mi vida, y no para bien. Tengo 24 años y vivo por y para los videojuegos. Siempre me ha gustado trastear con mi ordenador, montar PCs, instalar mods, mejorar el rendimiento. Pero lo que voy a contarles no tiene nada que ver con overclocking ni con gráficos a 4K. Esto es distinto. Esto fue oscuro, muy oscuro. Todo empezó una noche cualquiera. Estaba navegando en foros de hardware, buscando maneras de exprimir mi equipo al máximo. Entre enlaces y discusiones técnicas, apareció algo que llamó mi atención. Un hilo de la Deep Web titulado Optimizaciones para los que quieren más. El título sonaba exagerado, pero la curiosidad me pudo. Acceder a la Deep Web no era nuevo para mí, pero algo en aquel enlace me dio un escalofrío. Las imágenes que aparecían junto al hilo mostraban PCs con estadísticas imposibles, mod kits de rendimiento que prometían algo más que velocidad, configuraciones que ningún programa legítimo podría ofrecer. La descripción era escueta. Esto cambiará tu manera de usar tu ordenador, sin límites. Descargué el archivo. Era un instalador extraño, con un tamaño ridículamente pequeño. Mi antivirus no reaccionó, y eso ya me dio una sensación extraña. Lo abrí. La instalación fue rápida y silenciosa. No apareció ninguna ventana ni confirmación. Al principio no pasó nada. Todo parecía normal, hasta que encendí un juego. Los juegos comenzaron a comportarse de manera diferente. Todo se veía más nítido. Los tiempos de carga desaparecieron casi por completo, y los FPS parecían infinitos. Era impresionante, pero también perturbador. Cada vez que abría el explorador de archivos, notaba ligeros retrasos, como si el ordenador pensara antes de mostrarme lo que yo ya estaba viendo. Al principio lo atribuí al rendimiento mejorado, pero pronto empecé a notar cosas extrañas. Los nombres de mis archivos cambiaban solos. Carpetas que yo nunca había creado aparecían de la nada. A veces, al intentar borrar algo,
El sistema me devolvía un error que nunca había visto y las carpetas reaparecían minutos después. Pero lo más inquietante fueron las imágenes. Entre mis fotos normales, había capturas que no recordaba haber tomado. Mi habitación desde ángulos imposibles, mis manos sobre el teclado, mis pantallas encendidas con programas abiertos que nadie más debería conocer. Intenté racionalizarlo. Quizá era un malware común, un troyano que había entrado en el sistema, pero nunca había visto algo tan preciso, tan dirigido. Incluso cambié todas mis contraseñas, escaneé el disco duro y reinstalé el sistema operativo. Pensé que todo había acabado, pero número. Cada vez que conectaba mi ordenador a Internet, aparecían nuevos archivos, nuevas carpetas con nombres extraños, registros de mis actividades más privadas. Era como si el ordenador hubiera aprendido a anticiparse a mis movimientos. Lo más perturbador ocurrió una noche mientras jugaba solo. Recibí un mensaje en un chat que nunca había abierto, en una aplicación que no recordaba instalar. Veo lo que haces. Disfruta el juego. Mi corazón se detuvo. No había cámaras en mi habitación, no había nadie más. Solo mi ordenador y yo. Pero la sensación de ser observado era tan intensa que sentí que alguien estaba sentado detrás de mí, observando cada movimiento. Después de eso, mi rutina cambió. Cada vez que encendía el PC, revisaba mis archivos minuciosamente, buscando cualquier anomalía. Encontré carpetas con nombres crípticos como Análisis-231 o Registro activo. Algunas contenían logs de mis hábitos. Cuánto tiempo pasaba en cada programa, cuánto me demoraba en abrir ciertas aplicaciones, incluso mis patrones de escritura. Todo estaba siendo grabado y catalogado, como si alguien hubiera convertido mi ordenador en un laboratorio personal. Comencé a notar que el propio ordenador parecía responder antes de que yo hiciera algo. Abría programas solo, copiaba archivos, movía carpetas. Una vez dejé una ventana de navegador abierta y al volver minutos después, vi que se habían abierto nuevas pestañas con términos que yo había buscado días atrás, palabras que ni siquiera recordaba haber escrito. Mi sensación de control sobre mi propio equipo desapareció por completo. La obsesión empezó a instalarse. Pasaba horas revisando carpetas, borrando archivos, escaneando el sistema, reinstalando programas. Cada noche antes de dormir, revisaba que no hubiera nada extraño. Pero al despertar, siempre había algo nuevo, algo que no podía explicar. La Deep Web, que había sido solo un lugar de curiosidad técnica, se convirtió en un laberinto oscuro, un espejo que reflejaba todo lo que hacía y lo distorsionaba de manera inquietante. Y ahí estaba yo, atrapado, mirando mi pantalla mientras mi propio ordenador parecía observarme, aprenderme, conocerme mejor que yo mismo. La línea entre la curiosidad tecnológica y el miedo absoluto se había difuminado. Lo que empezó como un juego de optimización y mods se había transformado en algo mucho más siniestro, y no tenía forma de apagarlo. Lo que vino después fue peor de lo que podía imaginar. Cada vez que encendía el ordenador, había cambios nuevos que no podía explicar. Iconos que no había colocado aparecían en el escritorio. Programas que nunca había abierto se ejecutaban solos. Y carpetas con nombres crípticos se multiplicaban como si mi ordenador tuviera vida propia. No podía confiar en nada de lo que veía. Decidí grabar mi pantalla mientras dormía. Pensé que así podría entender qué ocurría mientras yo no estaba frente al ordenador. Cuando revisé la grabación, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. El ratón se movía solo, abriendo archivos, copiando datos, creando carpetas. No había ningún programa visible ejecutándose, ni señales de malware común. Era como si mi ordenador supiera exactamente lo que yo haría antes de hacerlo, anticipándose a cada movimiento. Intenté buscar el origen del archivo en la Deep Web, pero todos los enlaces habían desaparecido. Los hilos que había visto se habían borrado por completo. Era como si nunca hubiera existido nada allí. Comencé a obsesionarme, revisando cada sector del disco duro, cada fragmento de memoria virtual. Cada intento me dejaba más paranoico, más atrapado en un ciclo interminable de búsqueda y vigilancia. Los juegos dejaron de ser solo entretenimiento. Algunos personajes comenzaron a comportarse de manera extraña.
reaccionando a mis decisiones con un conocimiento que no podía explicar. Los diálogos incluían palabras que yo había escrito en otros programas o chats privados. Era como si alguien o algo hubiera estado observándome, recopilando información, y ahora jugara conmigo a través de cada ventana. Una noche, mientras investigaba los archivos que habían aparecido, encontré uno llamado reportejack.exe. Lo abrí y lo que vi me heló la sangre. Un registro detallado de mis hábitos diarios, desde la hora a la que me despertaba, hasta qué comía y cuándo jugaba. Incluso mis conversaciones más privadas estaban allí, transcritas al milímetro. Cada aspecto de mi vida había sido documentado, como si yo mismo fuera un experimento. Empecé a dormir con la luz encendida, con el ordenador apagado, pero incluso así sentía su presencia. Cada vez que lo encendía, había pequeños cambios que no había hecho. Carpetas nuevas, iconos distintos, programas desconocidos. Intenté desconectar el disco duro y usar otro ordenador, pero el archivo original parecía reproducirse solo, copiándose automáticamente en cualquier unidad que conectara. Era como si el archivo se hubiera convertido en un virus que no podía eliminar, un huésped invisible que controlaba todo. Mi mente empezó a desgastarse. Sentía que estaba perdiendo el control de mi propia vida. Revisaba cada clic, cada descarga, cada mensaje que enviaba. Mis pensamientos se volvían paranoicos. Imaginaba que incluso apagar el ordenador podría ser peligroso, que algo se escondía en los sistemas eléctricos, en los registros de Windows, en cualquier rincón digital. Cada notificación, cada vibración, cada sonido del teclado me sobresaltaba. El terror absoluto llegó cuando los registros comenzaron a incluir cosas que yo no había hecho, mensajes de chat que nunca envié, búsquedas que no recuerdo haber escrito, ventanas abiertas que no reconozco. Era como si el ordenador hubiera empezado a crear su propia realidad, mezclando lo que yo hacía con algo que jamás pasó, construyendo una versión de mí que ya no controlaba. Intenté buscar ayuda, pero no podía explicar lo que pasaba sin sonar loco. Amigos y foros técnicos no entendían nada. Intentar hablar con alguien sobre ello solo aumentaba mi sensación de aislamiento. Cada consejo que seguía para eliminar el archivo solo provocaba que aparecieran nuevas anomalías. Era un ciclo interminable. Cuanto más intentaba escapar, más atrapado estaba. Al final me di cuenta de que ya no se trataba solo de mi ordenador. Era mi vida la que estaba siendo catalogada, analizada y manipulada. Cada acción mía, cada decisión, cada momento de tranquilidad había sido observado y registrado. Y lo peor de todo es que sabía que jamás podría borrar esa presencia, porque ya no estaba solo en mi ordenador. Estaba dentro de mí, en mis hábitos, en mis pensamientos, anticipando mis movimientos, convirtiendo cada día en un experimento constante. Ahora vivo con miedo incluso cuando no estoy frente a la pantalla. Cada sonido electrónico, cada parpadeo de luz me hace mirar hacia el ordenador, esperar el momento en que algo nuevo aparecerá. Los juegos que antes disfrutaba ahora me inquietan profundamente, porque sé que no solo juego yo. Alguien o algo siempre está observando, siempre aprendiendo, siempre un paso adelante. Nunca subestimen lo que un simple archivo descargado en la Deep Web puede hacer. No es un virus común, no es un malware cualquiera. Es algo que aprende, que se adapta, que te observa hasta el último detalle. Y lo más aterrador es que no hay forma de escapar. Una vez que entra, ya eres parte de él, y él parte de ti. Jamás debí pensar que lo que parecía barato no tenía un precio, hasta que lo pagué con miedo. Todo comenzó una noche en la que no podía dormir. La ciudad estaba silenciosa, y yo me encontraba solo en mi apartamento en la Ciudad de México, mirando el techo y preguntándome cómo había llegado a acumular tantas deudas. Por aburrimiento y por desesperación, terminé buscando algo que jamás imaginé: la Deep Web. Al principio fue solo curiosidad. Leía sobre ella en foros y artículos que hablaban de secretos, de mercados clandestinos, de cosas que no se podían conseguir en la vida real. Y fue allí, entre hilos de conversación llenos de advertencias y direcciones cifradas,
donde descubrí los vendedores de falsificaciones. No hablaban solo de documentos o tarjetas. Ofrecían relojes que parecían imposibles de distinguir de los originales, bolsos de marca, incluso pasaportes y licencias. Mi primer impulso fue dudar, por supuesto. Todo en ese mundo olía a peligro, pero el precio, la facilidad de acceso y la promesa de obtener algo que nadie podía notar que era falso terminó venciendo a la prudencia. Hice mi primera compra, una tarjeta de presentación de lujo. Recuerdo haber seguido las instrucciones con precisión casi obsesiva. Usar una VPN, un correo anónimo, pagar con criptomonedas. La sensación era extraña, emoción mezclada con miedo y una especie de adrenalina que no había sentido en años. Cuando el paquete llegó, lo abrí con manos temblorosas. La tarjeta era perfecta, demasiado perfecta. Cada detalle estaba cuidado, cada trazo y relieve exacto. Y entonces noté algo inquietante. La tarjeta parecía contener información sobre mí que no debía saber. Tal vez era mi imaginación, pero al sostenerla sentí que algo invisible me observaba. Lo guardé en mi bolsillo, tratando de ignorar esa sensación que no desaparecía. Al día siguiente, la curiosidad me venció. Compré más cosas, un reloj de lujo, una cartera elegante, un documento que nunca llegué a usar. Cada entrega era impecable, pero también inquietante. El reloj, por ejemplo, parecía adelantarse a veces, como si quisiera marcar un tiempo que yo no debía conocer. La cartera tenía un compartimento que no recordaba haber pedido, y cada objeto parecía cargado de un peso invisible, un eco de alguien que sabía que yo lo tenía. Comencé a obsesionarme. Pasaba horas navegando en la Deep Web, revisando foros, leyendo mensajes cifrados, buscando vendedores que parecían más confiables. Y cuanto más lo hacía, más sentía que no estaba solo. No había cámaras ni perseguidores, pero cada sombra, cada ruido, cada movimiento fuera de lo normal me parecía sospechoso. Sentía que alguien sabía exactamente dónde estaba y lo que hacía. Una noche, mientras esperaba un paquete que había comprado, escuché un golpe suave en la puerta. Nadie estaba ahí. El timbre ni siquiera había sonado. Encontré el paquete apoyado en el suelo, sin remitente. Lo abrí y dentro había fotos de mi apartamento, tomadas desde ángulos imposibles. No había señales de entrada forzada. Cada foto mostraba algo que yo creía privado. La puerta de mi habitación entreabierta, mi mochila en el suelo, mi escritorio con la laptop abierta. El mensaje era claro. Alguien había estado observándome sin que yo me diera cuenta. A partir de ese momento, la paranoia se instaló en mi vida. Comencé a revisar cada sonido, cada sombra, cada movimiento fuera de lugar. Me costaba concentrarme en cualquier cosa. Incluso hablar con amigos se volvió complicado porque sentía que algo invisible estaba prestando atención. No podía dejar de pensar en los objetos que había comprado. Cada uno de ellos parecía llevar un fragmento de esa vigilancia, como si mi propia codicia hubiera abierto una puerta que ya no podía cerrarse. Intenté detenerme, dejé de comprar, quemé los paquetes que aún tenía, borré cuentas y mensajes. Pero no importaba cuánto intentara alejarme de ese mundo. La sensación de que me seguían, de que alguien conocía cada detalle de mi vida, no desapareció. Incluso durante el día, en la calle o en cafés, cada cartera, cada tarjeta o reloj que veía me hacía sentir que no estaba solo. La obsesión que había comenzado como curiosidad se había convertido en miedo puro, y yo ya no sabía dónde terminaba la realidad y dónde comenzaba la inquietante presencia de mis propios objetos. Desde la noche en que encontré las fotos de mi apartamento, el miedo se convirtió en una presencia constante. No podía dormir más de unas pocas horas. Cada vez que cerraba los ojos, veía mis objetos multiplicándose en la oscuridad, observándome. Cada sonido, desde un portazo lejano hasta el crujido de la madera del piso, me hacía sobresaltar. No era paranoia común, era un miedo que se sentía real, físico, que me recorría la espalda y me apretaba el pecho. Decidí investigar más. Contacté a uno de los vendedores que parecía más humano que los demás. Su respuesta fue breve, casi fría, pero escalofriante. El precio de lo falso no es dinero, Jack.
es lo que estás dispuesto a perder sin saberlo. Esa frase se quedó grabada en mi cabeza. No entendía del todo lo que significaba, pero pronto lo descubrí. Una tarde, mientras caminaba por el centro de la ciudad, sentí que alguien me seguía. No podía ver a nadie que coincidiera con mis movimientos, pero la sensación era clara. Entré a una cafetería, me senté junto a la ventana y pedí un café. Miré a la calle y allí estaba. Un hombre con gorra y chaqueta oscura, caminando lento, como si midiera cada paso mío. Cuando giré para mirarlo mejor, desapareció entre la multitud, pero su presencia quedó grabada en mi mente. Esa misma noche recibí otro paquete. Abrí con manos temblorosas y encontré un reloj que jamás había pedido. Lo miré y las manecillas no estaban quietas. Avanzaban y retrocedían a su antojo, marcando horas que no existían, como si me dijera que había un tiempo que yo no podía controlar. A su lado, una nota escrita en letra pequeña decía: «Lo que crees tener bajo control nunca fue tuyo». Mi respiración se aceleró y sentí un escalofrío recorrerme la columna. Intenté desconectarme. Apagué la computadora, quemé todo lo que quedaba de mis compras. Cerré cuentas, pero no funcionó. Cada objeto que había recibido seguía apareciendo en lugares donde jamás los dejé. Una tarde encontré la cartera que creía destruida sobre la mesa de la cocina, abierta, con un billete doblado exactamente como yo lo hubiera dejado semanas antes. No había explicación lógica. Nadie podía entrar, nadie podía saberlo. Empecé a vivir con miedo constante. Cada sonido en la noche me hacía saltar. Cada sombra me recordaba que no estaba solo. Incluso en el trabajo, mientras revisaba documentos, tenía la sensación de que alguien estaba observando mis movimientos desde detrás de las pantallas de los ordenadores. No había cámaras ni vigilancia visible. Solo la certeza de que alguien o algo sabía todo lo que hacía. Una madrugada, mientras revisaba un correo antiguo, encontré un mensaje sin remitente. Fotos de mí durmiendo, de mis manos sobre la mesa, de mi escritorio vacío. La resolución era impresionante. Cada detalle era visible. La sensación de violación era insoportable. El miedo se convirtió en obsesión, y la obsesión en paranoia total. Cada objeto comprado, cada paquete recibido, cada simple curiosidad que me había llevado a la Deep Web, se había transformado en una cadena invisible que me mantenía atrapado. Comencé a evitar salir de casa, pero incluso allí no estaba seguro. Escuchaba pasos en el piso de arriba, ruidos de muebles que nunca había movido. Cada vez que me acercaba a los objetos que había comprado, sentía que me miraban, que medían mi miedo. La sensación de estar vigilado era tan intensa que incluso comer o beber se volvió una actividad tensa. Todo recordaba la advertencia inicial de la Deep Web. Tu curiosidad puede costarte caro. Finalmente entendí la verdad. La Deep Web no vendía solo falsificaciones. Vendía acceso a vidas, a rutinas, a detalles que uno creía privados. Cada objeto que recibí estaba marcado, y ese marcado se transformaba en control, en vigilancia, en miedo constante. Lo que parecía barato, lo que parecía una diversión sin consecuencias, se había convertido en un precio que no podía pagar en dinero. Hoy sigo siendo Jack, pero ya no soy el mismo. No compro nada, no navego en esos foros, no confío en objetos que no sean míos desde siempre. Las noches siguen siendo largas y silenciosas. Y a veces siento que algún objeto que alguna vez tuve sigue conmigo, observándome desde la oscuridad, recordándome que la curiosidad tiene un precio que nunca desaparece.